Buenos días para todos. ¿Existen alternativas para manejo de cultivos de plátano y banano afectados por Fusarium R4T? ¿Qué sabemos del Fusarium 4T? Vamos primero a recordar qué es lo que sabemos del Fusarium. Que la producción global de banano se encuentra seriamente amenazada por la rápida dispersión intercontinental del hongo fitopatógeno en la zona, que ha sido la enfermedad más destructiva de las musáceas y está considerada entre las 10 enfermedades más importantes en la historia de la agricultura. Que el hongo mata las plantas que son infectadas y a la fecha no existe un control ni químico, ni biológico, ni genético para contrarrestar la acción patogénica. Lo más importante es recordar que la mejor estrategia es evitar, mediante programas de bioseguridad, que la enfermedad entre a nuestras plantaciones. Pero ¿qué sucede cuando ya la enfermedad está presente en alguna plantación? ¿Existen alternativas para manejar los cultivos de banano afectados por FOC R4T? Les voy a hablar sobre nuestra experiencia como productores de plátano y banano en Venezuela, en un suelo altamente afectado por el Fusarium R4T, y voy a dejar a su juicio la respuesta a esta pregunta. Nosotros somos productores de banano y plátano de comercialización nacional, ¿sí?, con más de 20 años de experiencia en la producción de musáceas. Maduramos con etileno y distribuimos a las diferentes cadenas de supermercados en Venezuela. Distribuimos a más de 36 cadenas de supermercados en Venezuela y nuestra hacienda tiene 425 hectáreas, de las cuales 228 eran dedicadas al cultivo de musáceas antes de que llegara el FOC R4T. Actualmente tenemos un área de 126.95 hectáreas en producción de banano. Tuvimos que emigrar a algunas áreas porque la enfermedad no nos deja trabajar con musáceas, a caña, maíz y ganadería. Y donde podemos seguir produciendo, les voy a mostrar qué manejo hemos hecho y cuál resultado estamos obteniendo. Nuestra historia con el FOC. No hay un reporte oficial de cuando se presentó el primer caso de FOC R4T en la hacienda, pero en noviembre del 2022 la plantación se encontraba en graves condiciones fitosanitarias. Este es un mapa que levantamos nosotros con un dron para mirar cómo estaban los casos presentes en la plantación. Aquí lo que podemos ver es todas las 425 hectáreas, de las cuales los puntos rojos que ustedes ven es donde estaban ya casos presentes de FOC. El plan lo dividimos en 2 escenarios. Pero en primer lugar, lo primero que hicimos, porque para nosotros no era una opción desaparecer, nosotros tenemos una compañía que tiene toda la cadena productiva, desde la maduración hasta la logística de transporte, tenemos comercialización, toda nuestra empresa está montada en pos al cultivo, ¿sí?, a la producción y comercialización de banano maduro y verde. Entonces nosotros no podíamos desaparecer, implementamos una estrategia esperando que funcionara. Pero en primer lugar, lo que hicimos fue establecer un programa de bioseguridad. Para establecer un programa de bioseguridad, de lo cual no voy a detenerme mucho, voy a mostrarles rápidamente lo que hemos hecho con respecto a bioseguridad. Lo primero que hay que conocer es los aspectos de la enfermedad para poder establecer esos protocolos en cada una de las fincas con sus particularidades. Nosotros, al igual que muchos productores, tenemos producciones mixtas. Tenemos no solamente banano, sino también otros cultivos y también ganado en la finca. Entonces, nuestros protocolos de bioseguridad tenían que ser adaptados a las necesidades de nuestra finca. Para ello hay que entender el principio de contagio de la enfermedad. ¿Cómo se puede diseminar? Bueno, por movimiento de material de siembra a largas y cortas distancias, a través del agua de escorrentía o de riego que arrastra el hongo de un sitio a otro, a través del suelo que se adhiere al calzado de las personas
herramientas y vehículos que entran a los cultivos. Cuando nosotros conocemos ese principio de contagio, podemos establecer los protocolos de bioseguridad para las fincas. Hicimos unos protocolos fáciles de entender y de implementar. No hay nadie que conozca más su predio que usted. No hay nadie que conozca más la finca que nosotros, que la trabajamos. Entonces, ¿qué teníamos que garantizar? Medidas de bioseguridad también por fuera de la finca. Establecer cuáles eran los sitios vulnerables al ingreso no controlado de personas y animales, para poder también en esos puntos críticos establecer esas medidas de bioseguridad. Entrar limpio y salir limpio, el registro de los visitantes, la desinfección de los vehículos, la maquinaria limpia del suelo, poner zonas de estacionamiento claras, la desinfección de las herramientas y el uso de pediluvios. Adicional, muy importante, la señalización al ingreso de la finca. Hicimos la estación de bioseguridad con el objetivo de que todos los calzados, todas las botas quedaran dentro de la finca y la gente solamente llegue con su propio calzado, se pongan las botas y al salir se ponga su calzado y deje las botas en la finca, ¿sí? Adicional, establecimos un área de desinfección de la maquinaria, de lavado y desinfección. Hicimos pediluvios a la entrada de cada lote, pediluvios con amonio cuaternario de quinta generación y capacitamos a todos nuestros operarios y somos muy estrictos con el uso de los pediluvios. Tanques de amonio cuaternario en el que se pueda distribuir los aspersores o los para las herramientas, ¿sí? Y garantizamos siempre más de 1.500 partes por millón. Hacemos todas esas medidas. Ahora sí, después de que establecimos esa primera fase, que eran los protocolos de bioseguridad, entonces vamos a concentrarnos en la plantación. ¿Qué hacer con una plantación que llegó a erradicar 1.800 casos en una semana? Y que estaba dispersa toda la enfermedad en la finca. Algo muy importante y que debe quedar claro es que nosotros no teníamos un caso y no lo teníamos concentrado en un área de la finca. Se había perdido el control de la enfermedad y ya se ha diseminado por toda la plantación, que es algo muy diferente a cuando se presenta un caso, se detecta temprano y yo puedo hacer las medidas de cuarentena, ¿sí? Las estrategias que les voy a comentar es de una plantación al borde ya de cerrar por el tema de la enfermedad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ustedes están todavía en esa alerta y el principio de contención es muy importante mantenerlo. Tuvimos lotes en producción, definimos nuestra estrategia basado en 2 escenarios. Lotes de producción que todavía podíamos trabajar con variedades de gran enano, Williams y Valerie, que estaban afectados por el FOC R4T, pero que eran productivos. Cuando hablamos productivos, es que yo puedo sacar por encima de 35 toneladas, porque la enfermedad afecta muchísimo la productividad y lo van a ver, pero esos lotes estaban por encima de 35 toneladas por hectárea y dijimos, vamos a conservarlos, vamos a dar la guerra con el FOC, ¿sí? El segundo escenario fue en lotes arrasados completamente por la enfermedad. No había nada que hacer, se hicieron 2 siembras y se moría en la plantación. Vamos a centrarnos en el primer escenario. ¿Qué hicimos primero? Se construyó un protocolo para detección temprana y erradicación de unidades de producción afectadas por el FOC R4T. Muy importante, para construir ese protocolo, nosotros hicimos la guía de sintomatología de la enfermedad en el tiempo. Teníamos que conocer muy bien contra quién estábamos luchando. Se formaron cuadrillas de operarios para limpiar la finca, erradicando las plantas enfermas, a la vez que se capacitó en síntomas para la detección temprana en campo y se realizó una programación para dar la vuelta semanal a toda la finca, erradicando las unidades de producción con síntomas de FOC R4T bajo el protocolo autorizado. En la construcción de la guía de síntomas en el tiempo, tomamos varias plantas y le hicimos el seguimiento desde el día 1 de la sospecha de la infección hasta la muerte de la planta. Lo documentamos, le tomamos fotos y con eso también hicimos un protocolo y una instrucción de capacitación para detección temprana de la enfermedad.
¿Cuál fue la estrategia de erradicación? Establecimos cuadrillas conformadas por 3 operarios, con un área promedio por cuadrilla de 30 hectáreas, una frecuencia de labor semanal. Los rendimientos promedios máximo que alcanzamos de encarpe fueron 50 carpas en periodos de muy alta incidencia de la enfermedad. ¿Qué se utiliza? El plástico negro, urea, glifosato y las herramientas como el machete, palín, pala, sacabocado y fumigadora de espalda. Les traje unos videos donde les voy a mostrar de forma, creo que lo mejor es ver cómo hacemos el trabajo de detección y cómo hacemos el trabajo de erradicación. ¿Puedes, por favor, ponerme este video? Entonces, aquí vemos, este es un operario ya capacitado. Él aquí lo que está mostrando y revisando son los síntomas de la enfermedad en la planta. Está mostrando la sintomatología que se ve en el pseudotallo, cómo ellos empiezan a distinguir eso y suben hasta la sintomatología más común y la que más conocemos, que es la clorosis en la base de las hojas, ¿sí? Aunque ya la planta tenía el racimo, como nosotros hicimos la guía del tiempo, nosotros determinamos que toda la unidad de producción que esté detectada con la enfermedad tiene que irse. No puede quedarse el hijo, no podemos esperar a cosechar racimos, no. Toda la unidad se va. El siguiente video, por favor. Colocamos el plástico al frente de la unidad de producción y procedemos a arrancarla toda. No, que el hijo no tiene enfermedad. No, el hijo lo tiene. No corra riesgo, hay que erradicar. Y aquí el protocolo que hacemos nosotros de erradicación de plantas. Por favor, pones el video. Después de que repica las plantas, él comienza con el sacabocado a quitar los puntos meristemáticos de cada uno de los cormos, aplica la solución de glifosato a cada uno de los cormos o de la unidad de producción, le estamos aplicando urea. Tenemos que repicar los pseudotallos entre 15 y 20 centímetros. La idea es hacerlo lo más fino que se pueda. Y observen que en lo posible tratamos de conservar toda la planta encima del plástico. Ahí él está aplicando la urea. A toda la unidad de producción erradicada. Y el operario, líder de la cuadrilla, ya procede a sacar la bolsa, sacar la cinta para el control de inventario y proceder con el repique de toda la planta que va a quedar encima del pseudotallo, ¿cierto? Todo encima de la unidad de siembra. ¿Puedes, por favor, ir poniendo el otro video también? ¿Qué vamos a ver ahí? El repique, y en este video vamos a ver simultáneo la siguiente parte de la erradicación. Cuando él termina todo el repique, se aplica 1 kilo más de urea sobre ese material verde. Y a partir de allí empezamos a hacer una zanja alrededor de esa unidad de producción erradicada. La cubrimos con el plástico. Y aseguramos el plástico con tierra del mismo alrededor de la unidad de producción erradicada. Tratamos de que todo el material vegetal de esa unidad erradicada quede dentro de ese plástico.
Y posteriormente fumigamos con glifosato alrededor de la carpa erradicada para demorar el crecimiento de la maleza alrededor de ella. Es importante recalcar que nosotros es por el nivel de incidencia que tenemos que hacemos solamente la carpa de la planta enferma. Pero es porque nosotros ya no tenemos forma de hacer cuarentena. Ya cuando uno tiene toda la plantación afectada, si me pusiera a hacer cuarentena, pues es mejor cerrar la finca, ¿verdad? Entonces definimos este protocolo por el nivel de infección que tenemos, que es a lo que los que pueden, todavía tienen la oportunidad, deben trabajar, y es evitar o contener lo más que se pueda la enfermedad, ¿sí? La carpa se deja hasta que el material vegetal se degrade completamente, en nuestro caso más o menos 3 meses, y nosotros volvemos a sembrar después de 3 meses, cuando el material está completamente degradado, volvemos a sembrar otra vez ahí mismo, en el punto donde radicamos. Pero hacemos unos manejos agronómicos antes de la siembra. Trabajamos el subsolado mecánico y el subsolado manual. Y adicional, para nosotros es fundamental los biológicos como parte fundamental de esta estrategia, ¿sí? Se estableció un programa de aplicación de biológicos en vivero y campo que se aplican en drainage y por el sistema de riego, y aplicamos tricodermas, bacillus, pseudomonas. Adicional montamos una planta de biofermentos de microorganismos, y en el vivero, desde el momento en que siembra en vivero, aplicamos micorrizas, y durante 8 semanas aplicamos ciclos de tricodermas y una nutrición balanceada. En la siembra en campo también aplicamos humus sólido, micorrizas, humus líquido, biofermento, tricodermas y bacillus. Nosotros montamos nuestra planta de lombricultivo y adicional montamos la parte de biofermentos. Trabajamos el subsolado como una parte importantísima de la recuperación de suelos, pero con incorporación de materia orgánica. La obtención de semillas. Nosotros contamos con un laboratorio para multiplicación in vitro de unidades élite de nuestra plantación. Nosotros tenemos plantación de 20 años. ¿Y qué vimos? Vimos que hay unidades de producción que quedaron solas. Se murieron todas alrededor y ellas siguen produciendo. De esas unidades élite, nosotros tomamos la semilla y las multiplicamos en laboratorio. Adicional, mientras que hacíamos ese trabajo, también trabajamos con cormos. Trabajamos con cormos, los traemos desde la selección en el desmache o en el desige y los traemos a vivero para poderles dar una protección biológica durante las 8 semanas que están allí y también fortalecerlas con nutrición. Nosotros aplicamos calcio en vivero, boro en vivero y hacemos una bioprotección con tricodermas y con bacillus en vivero. El objetivo también de eso era controlar muchísimo, porque tenemos un control de que los cormos que salen de un lote van a sembrarse en ese lote, no vuelven a otro lote, no mezclamos plantación. Sí utilicemos cabeza de toro para la resiembra, pero nos gustan más los cormos, porque les podemos dar la bioprotección en vivero y podemos estar seguros que están sanos al momento de llevarlos al campo. Montamos nuestros protocolos de invernadero y los protocolos de manejo en vivero, que se vuelven muy importantes cuando queremos obtener semilla limpia. Y en el procedimiento de siembra tratamos de darle mucho material orgánico al hueco, ¿cierto? Hicimos huecos grandes, nosotros tratamos de hacer huecos de 2 paladas, de 40 por 40, le aplicamos humus líquido, 100 gramos de micorrizas y aplicamos adicional 1 litro de una mezcla entre humus, biofermento, tricodermas y bacillus. O sea, nosotros aplicamos muchísimos microorganismos como estrategia de bioprotección para esas resiembras. Desde el momento de la siembra en campo entran en un programa bisemanal de aplicación de bioestimulantes y de bioprotección, hasta que cumplen las 12 semanas de sembradas.
Muy importante llevar el levantamiento de carpas y reciclaje, porque el tema de manejar una enfermedad como el Fusarium con el protocolo de encarpado es que también vienen otras labores que usted tiene que considerar y que también son costosas, porque hay que levantar ese plástico a los 3 meses. Tiene que tener cuidado de que ese plástico no se le vaya a degradar en campo, porque si no es un lío después levantar ese plástico todo deteriorado de la tierra, ¿verdad? Y adicional, establecer un programa de reciclaje, a dónde va a llevar ese plástico y qué tratamiento va a tener. Algo es muy importante, es que lo que les decía ahorita, nosotros erradicamos solo la unidad de producción porque tenemos un altísimo nivel de incidencia y la diseminación del hongo por toda la finca. Pero es muy importante no escatimar esfuerzos en la contención mediante los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades fitosanitarias del país. El escenario 2, no me voy a detener mucho en él, eran los lotes de banano de variedades Gran Enano, William y Valery, que fueron completamente arrasados por la enfermedad. Realizamos rotación de cultivos con leguminosas y antes de la floración las incorporamos al suelo mediante arado y subsolado. Todas las variedades de banano pasaron por un periodo de 8 semanas en vivero, donde se les aplicó micorrizas y semanalmente los biológicos. Ensayamos con las nuevas variedades de banano que en su momento estaban disponibles, como fueron Rubí, Lotar 4, Gal 1, Gal 2, Gal 3, el clon 4 de Raham y Formosana 218 y FIA 18. Y nuestra bandera que sigue siendo la propia selección de plantas élite de las variedades Cavendish, Gran Enano, William y Valery que tenemos en nuestra plantación. Aquí un poco de lo que hemos hecho en los lotes que hemos erradicado completamente y vuelto a sembrar con las variedades de nosotros, nuestra propia Cavendish y las que también hemos ensayado. Y esto es muy importante, realizar buenas prácticas agrícolas. Debemos enfocarnos como principio en mantener la salud del hospedero. Si usted va a sembrar ranas nuevas, utilice semillas certificadas por entes fitosanitarios, ¿sí? Garantice de que va a sembrar una semilla limpia y trátela bien. Un plan de nutrición adaptado a las necesidades del cultivo, basado en análisis foliares y de suelos, más aplicación de materia orgánica. Nosotros, dentro de toda la estrategia, hicimos un levantamiento detallado de suelos de nuestra finca, cómo se encontraban todos los niveles de los elementos más importantes y también la materia orgánica. Un programa de cuidado y acompañamiento y mantenimiento de plantillas es muy importante. Ellas son las bebés y son la producción. Y realizar un buen diseño de la red de riegos y drenajes de la finca, aplicar microorganismos benéficos a los reservorios de agua para riego, que de esa manera usted utiliza los microorganismos como parte fundamental de la estrategia de recuperación. ¿Qué resultado hemos obtenido? Esta es una gráfica desde el 2023 al 2025 de las erradicaciones de plantas, ¿cierto? Aquí les muestro los lotes, ya no están los lotes arrasados, solamente los lotes, su comportamiento de los lotes que no fueron arrasados, sino que fueron sostenidos y que se les ha hecho el trabajo dentro de la plantación. Miren, en el 2023 nosotros llegamos a erradicar casi que 1 hectárea. ¿Cierto? De esos lotes en producción. Y la línea gris es cómo se ha venido comportando el 2025. ¿Sí? Con el programa de repoblamiento de los lotes subimos la cantidad de plantas por hectárea y por ende proyectar la mejora en los indicadores de productividad que se vieron seriamente afectados por la enfermedad. Nosotros llegamos a tener 900 plantas por hectárea en los lotes de producción. Tuvimos que hacer un plan de repoblamiento basado en la multiplicación in vitro y en los cormos para subir nuestra población. Si erradicamos 500, sembramos 1000. Si erradicamos 300, sembramos 600. Esa es la base del proyecto de repoblación. Como agricultores sabemos que sembrar 1000 plantas en la semana es un reto enorme. Pero eso es por la cantidad del inóculo que tenemos nosotros. Siempre he pensado que lo más económico y lo mejor es contener la enfermedad.
logramos subir el indicador de bacotas por hectárea y logramos también subir el indicador de toneladas por hectárea, que eso nos había disminuido muchísimo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, estimada Rocío, de verdad, bastante productivo todo lo que nos ha mostrado el día de hoy y sobre todo el manejo integrado que tienen dentro de su finca para esta amenaza que definitivamente es una preocupación en nuestro contexto. Me parece un aporte bastante grande. A continuación vamos a tener una ronda de preguntas, ¿ok? Así que por favor si me ayudan con las preguntas para poder canalizarlas a Rocío. Muchas gracias, Kevin. La primera pregunta, Rocío menciona: ¿cuál es la efectividad de la erradicación de una única planta y cuál es el porcentaje de incidencia de la infección cerca al área erradicada? Además, ¿cuál es el porcentaje de reinfección luego de la siembra a los 3 meses? Depende del lote. Depende del lote y del inóculo que hay en el suelo. Tenemos lotes en que el porcentaje de reincidencia es del 10%, pero tenemos lotes de un porcentaje de reincidencia hasta el 30%. Entonces, todo depende del inóculo del hongo que usted tenga en el suelo. La efectividad del tratamiento, pues en la gráfica que les mostré lo podemos ver, ¿cierto? Pasar de erradicar 1.600 plantas semanales a pasar a erradicar 500, que siguen siendo muchísimas, ¿sí? Por el momento, lo que tratamos de hacer es darle el mejor manejo para poder volver a sembrar. ¿Habrá un procedimiento mejor? Sí. ¿Habrá un protocolo mejor? Seguramente sí. Hay que seguir en pos a buscar esa mejor respuesta. Pero a nosotros este protocolo nos ha permitido volver a sembrar y producir. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta dice: ¿a cuánto asciende el costo de producción por hectárea tomando solamente en cuenta las prácticas de mitigación, es decir, desinfección de calzado, aplicación de urea o glifosato, dosificación de equipos de personal y demás prácticas de manejo? A nosotros el porcentaje del protocolo de bioseguridad y de erradicación de plantas nos subió aproximadamente en $4 la caja de 20 kilos. Realmente es costosísimo el protocolo de mantenimiento, contención y erradicación. Sigue siendo la mejor estrategia evitar que llegue a su plantación. ¿Qué tan efectivo, Rocío, es aplicar microorganismos de manera preventiva en el suelo? Creo que es una excelente herramienta. Considero que es una parte visionaria, un productor que empiece a aplicar microorganismos como herramienta de protección, no solamente por el FOC, sino por todos los riesgos y amenazas biológicas que tenemos ahorita de enfermedades. Sigue siendo una excelente herramienta y decisión empezar a aplicar microorganismos y que no es tan difícil, simplemente de disciplina y de decisión. ¿Cuán importante es poblar los suelos con bacilos y tricodermas? Adicional, ¿cuáles serían las diferencias para la identificación en comparación con moco y erwinia? Y en el resultado, ¿cuál es la incidencia del rebrote en los lotes vaciados? La incidencia del rebrote, ¿a qué se refieren? Siento que es cuando ya hacen el vacío biológico del suelo. ¿Cuál es la incidencia luego cuando vuelven a plantar? Porque mencionaron que plantaban en el mismo lugar después de los 3 meses, ¿cierto? El rebrote es la enfermedad en la unidad. Correcto. Ok, como les decía ahorita, no tanto, o sea, depende del lote, porque sí se nos presenta nuevamente incidencia, pero dependiendo del inóculo que usted tenga en su lote. Hemos tenido lotes donde solamente es el 10% lo que se vuelve a enfermar. Tenemos lotes hasta el 30% de incidencia en las plantas que volvemos a sembrar, ¿cierto? Entonces, hay como eso. La diferencia entre la detención en moco y fusarium, pues es grande. Nosotros considero que para que puedan ver las diferencias de la sintomatología entre una enfermedad y la otra, recuerdan que una es bacteriana y la otra es fúngica, ¿cierto? Pues habría que tener una charla más específica sobre la sintomatología y la diferencia de cada una de esas enfermedades en la plantación.
pueden haber ciertas similitudes visualmente entre estas plagas. Mira, en banano, en Fusarium, no siempre, la lesión en el pseudotallo no siempre se ve. En el moco pues se ve un poco más aguado. Lo otro es que el amarillamiento en Fusarium empieza es en las hojas más antiguas, ¿sí? Y empieza en las bases peciolares, a diferencia del moco que se ve un amarillamiento diferente, ¿sí? Pero realmente tenemos que hacer como un cuadro de sintomatologías diferentes para que ustedes lo puedan detectar. Ahora, a diferencia de pronto del moco, que el moco es muy agresivo también y que se requiere hacer una cuarentena mucho más exhaustiva, el Fusarium la idea es que no le entre, porque el Fusarium, recuerda que está en el suelo, se mueve mucho también por todo ese sistema radicular, ¿sí? Él también compite con otros microorganismos con respecto a la materia orgánica. La aplicación de bacilos y tricodermas, yo pienso que es muy importante, pero recuerde que lo más importante es mantener el equilibrio microbiológico de su suelo. El tener monocultivos hace normalmente esos desequilibrios. Cuando uno quiere aplicar microorganismos, y no solamente tricodermas, bacillus, pseudomonas, sino la aplicación de materia orgánica, uno lo que quiere es tratar de establecer ese ecosistema que uno en cierta manera altera al trabajar con monocultivos. No, muy importante lo que menciona Rocío. Y en esa línea, ¿cuáles han sido las acciones que ustedes han promovido para que sus trabajadores de campo puedan identificar tempranamente estos brotes? Nosotros hicimos la línea del tiempo. Cuando empezamos a verla, bueno, ya nosotros tenemos toda la enfermedad, lo que hicimos es tratar de detectarla desde el día 1. Desde el día 1 hasta el día 7 o 8 que la planta ya muere, ¿sí? Ahora, lo más importante en Fusarium es la detección temprana. Yo creo que en Fusarium y en todas las enfermedades, ¿sí? La detección temprana permite minimizar el riesgo de esa contaminación, o sea, de que se disemine más. Dejar que la planta se pudra en el campo, que ya lo hicimos en su momento, lo que nos generó fue eso, 1.500, 1.600 plantas erradicadas en una semana. Con la detección temprana pudimos bajar. Ahorita actualmente estamos entre 300, 400, ahorita estamos en invierno en Venezuela y subió a 500 nuevamente, pero ya no tenemos erradicaciones de 1.500 ni de 1.800. Pero nuestra base del protocolo es la detección temprana de la enfermedad. ¿Cómo aprendimos de ella? Haciendo la línea del tiempo. ¿Cómo es la sintomatología desde el día 1 hasta el día 8 de la enfermedad? Y en función de eso, ¿tienen alguien específico dentro de la finca que se dedica a monitorear o todos los trabajadores están igualmente capacitados? Tenemos 3 cuadrillas para las 126 hectáreas. Ellos, digamos que son los encargados de vigilar la finca, toda la semana dan la vuelta. Pero ya nuestros trabajadores, los que hacen el desmache o el desige, ya ellos identifican. Ya ellos saben, ¿cierto? Ya un embolsador sabe, esta planta tiene sintomatología. El amarrador sabe, esta planta tiene sintomatología. Si bien tenemos las cuadrillas, nosotros sí capacitamos a todo el personal. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la finca, dentro de la primera charla que se le da es los síntomas tempranos de la enfermedad. Y tenemos un lema, el lema es, si tiene dudas, no la toque, déjela quieta, tranquila. No la toque, déjela quietecita. Que nosotros llegamos allá, la revisamos y le hacemos el protocolo. Ya los trabajadores que tenemos, muchísimos, creo que la mayoría, ya pueden detectar hasta tempranamente la enfermedad, porque se hizo parte de nuestra cultura el protocolo de erradicación temprana de la enfermedad. Muchas gracias, Rocío, de verdad, un fuerte agradecimiento para Rocío, fuerte el aplauso que nos ha traído el día de hoy, cómo es la convivencia con Fusarium R4T. Gracias. No se vaya sin antes, queremos darle un pequeño obsequio de parte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y por esto hago el llamado a nuestro presidente del directorio. Por favor, Jorge, si nos podría acompañar en este momento para otorgarle el presente a Rocío. Claro que sí.